Hola, bendiciones. El Señor Jesucristo nos acompañe en este momento para iniciar a hacer otro video, un nuevo video, y que sea nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo acompañándonos, ayudándonos a entender su palabra, a comprender su palabra, a discernir su palabra y, lo más importante, ponerla en práctica, ponerla por obra. Es necesario, mis queridos amigos, que meditemos en la palabra, mis queridos hermanos, que meditemos constantemente en la palabra. En la Biblia hay un versículo que dice: nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, meditarás en él de día y de noche. O sea que nosotros tenemos que buscar todos los días un momento para meditar en la palabra, para poner en práctica lo aprendido. Eso debe ser a diario, que nosotros pongamos en práctica lo aprendido. Pero ¿cómo ponemos en práctica? Bueno, meditando. Primero aprendemos, primero meditamos, primero conocemos, primero discernimos y luego practicamos, ¿verdad? Pero tenemos que sacar un momento todos los días, una hora, si se puede, o media hora, o 40 minutos. Y yo pienso que durante el día cada uno de nosotros tiene que tener un momento libre. Bueno, en ese momento libre meditemos en un versículo de la Biblia, abramos nuestra Biblia y leamos nuestra Biblia y meditemos en un versículo, en un texto, en un capítulo de la Biblia, para aprender, para conocer, para tener esa intimidad, esa comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, para ser llenados cada día más del Espíritu Santo. Porque para poder caminar por fe, ¿verdad?, y no por vista, tenemos que leer la palabra, tenemos que meditar en la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así aumenta y crece nuestra fe. Para poder caminar en santidad tenemos que ser obedientes. ¿Y qué obediencia debemos de tener? La obediencia hacia nuestro Dios. ¿Y cómo somos obedientes? Poniendo por obra la palabra. ¿Y cómo ponemos por obra la palabra? Estudiándola, conociéndola, meditándola. Porque si usted no conoce la palabra, ¿cómo la va a poner por obra si no la conoce? Si no sabe lo que Dios dice en su palabra. No nos conformemos nada más con ir todos los domingos a la iglesia. Es muy bueno ir a la iglesia, porque en la palabra de Dios también dice que no dejemos de congregarnos, que debemos congregarnos. Es necesario ir todos los domingos a la iglesia, los jueves, los martes, los días que haya culto en su iglesia, porque hay iglesias donde hacen jueves y martes cultos, o los sábados, ¿verdad? Los días que tengan el culto. Es necesario que uno vaya a la iglesia. Pero no nos conformemos nada más con eso. Cuando lleguemos a la casa, repasemos la tarea que nos dieron en la iglesia. Repasemos los versículos, los capítulos, la palabra que nos dieron. Escudriñemos las escrituras. Porque en la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces tenemos que escudriñar la escritura, la Sagrada Escritura, para poder conocer esa verdad que nos va a liberar. Entonces es necesario que todos los días meditemos en la palabra. Cuando usted hace un curso de lo que sea, cuando usted hace un estudio en la universidad, en la escuela, en el liceo, cuando usted estudia algo en su vida, usted no solamente va al salón de clase a escuchar la clase, usted toma nota, ¿verdad? Pero cuando usted llega a su casa, usted repasa todo lo que dieron en el salón de clase, y usted investiga, usted busca en internet, usted compra libros, usted lee, porque usted quiere instruirse, porque usted quiere conocer más de lo que le están dando de lección en el salón de clase, en el estudio que usted está haciendo. Bueno, lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si usted va a la iglesia, ¿verdad?, usted está recibiendo lecciones, clase de la Biblia, predicación de la Biblia, palabra de Dios. Entonces tome nota, y cuando usted llegue a su casa, repase la tarea, repase lo que le predicaron.
y conozca otras cosas, investigue usted mismo, lea, escudriñe, cómprese un cuaderno. Mire, yo tengo mi cuaderno, aquí está. Yo me compré este cuaderno y me compré otro, porque este cuaderno ya lo estoy terminando, ¿verdad? Entonces mire, me compré otro. Aquí está mi cuaderno nuevo que me compré para seguir meditando en la palabra y para seguir tomando notas. Y aquí tengo donde yo, mi cuaderno anterior, donde yo anoto mis versículos de la Biblia, lo que escudriño, ¿eh? Voy aquí anotando. Y entonces voy meditando en la palabra, todos los versículos que me llaman la atención, los anoto. Y medito en ellos. Y trato de memorizar lo más que yo pueda. Quizás no me memorice las citas bíblicas, por lo menos capítulo tal, en el libro tal, dice esto y esto y esto, pero lo estoy haciendo. Ya empecé a memorizar, ya memoricé por lo menos Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo a morir por nosotros en esta cruz, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? Ya estoy iniciando a memorizar, porque, o sea, a memorizarlo con las citas bíblicas, porque yo me aprendo fácilmente el versículo, o sea, la palabra que dice me la aprendo fácilmente y no se me olvida, la mantengo en mi mente, gracias a Dios tengo buena memoria. Pero lo que no me estaba aprendiendo es por decir así, Juan 3:16, o sea, la cita bíblica, solamente me aprendía lo que decía, y ahora me lo estoy tratando de aprender con ¿cómo se llama? Con la cita, ¿no? Con la cita, por lo menos me aprendí también segunda de Crónicas 7:14, que dice: si mi pueblo en el cual es invocado mi nombre se humillare y pide perdón, o sea, reconoce su pecado, yo lo perdonaré, o sea, yo los veo desde el cielo y los perdonaré y sanaré su tierra, dice así, más o menos, ¿no? Entonces ya me estoy aprendiendo los versículos, entonces por eso es bueno, es bonito, es importante, es necesario memorizar. Me memoricé otro que dice en Mateo, que yo lo repito mucho, me parece que es Mateo 7:26, si no me equivoco, Mateo 7:26 o 21, no quiero caer en confusión, pero dice: no solo el que me dice Señor, Señor será salvo, sino todo aquel que cumple con la voluntad de mi Padre. Creo que es Mateo 7:21 o Mateo 7:26, ayer mismo estaba escudriñando sobre eso, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el tema de hoy. El tema de hoy se trata de escudriñar la palabra, de meditar en la palabra. Aquí está, Mateo 7:21. Mateo 7:21, no solo el que me dice Señor, Señor será salvo, sino todo aquel que cumple con la voluntad de mi Padre. ¿Y qué quiere decir esto? Que no es nada más decir yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. No, es aplicar la voluntad de Dios. ¿Y cómo aplicas la voluntad de Dios? Meditando en la palabra, porque si meditas en la palabra vas a conocer cuál es la voluntad de Dios y la vas a poner por práctica, por obra. ¿Vio que es bonito? Es muy bonito. Es importante. Esa es la palabra, importante, necesario, urgente. Entonces el tema de hoy, ¿verdad?, se llama meditando en la palabra de Dios. Este es el tema de hoy. Entonces la introducción es esta, mi hermano. Esta es la introducción. Que meditemos en la palabra todos los días. Que escudriñemos la palabra todos los días. Porque la Biblia es el manual de instrucción que nos dejó nuestro amado Dios poderoso para poder saber conducirnos en la vida, para poder saber qué es lo que nos conviene, qué es lo que es mejor para nosotros, cuál es su perfecta voluntad, cuál es la perfecta voluntad de Dios para que nosotros obedezcamos, caminemos en obediencia, en santidad, caminemos por fe, para que seamos adoradores en espíritu y en verdad, para que logremos ser esa iglesia sin mancha, sin arrugas, sin tacha, sin contaminación, sin anatema. Eso es lo que quiere el Señor, que estudiemos su palabra para que podamos ser perfectos delante de sus ojos. No que nosotros seamos perfectos, porque Dios es el que nos perfecciona, pero en la palabra de Dios también dice: sé perfecto como tu Padre es perfecto. ¿Qué está queriendo decir? Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él.
en cuerpo físico a imagen y semejanza, pero también de la mente, porque la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado su mente, que tenemos la mente de Cristo. Lo dice en la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo. Entonces, si nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que tener pensamientos agradables al Señor. No podemos nada más estar pensando nuestros propios pensamientos, apoyándonos en nuestros propios pensamientos, porque en la palabra de Dios dice que no te apoyes en tu propio pensamiento, en tu propio entendimiento. Yo creo, a mí me parece, y como yo creo y a mí me parece, pues eso es. Yo voy a hacer eso porque yo creo, a mí me parece, bueno, yo lo creo así, yo lo hago. No, porque nosotros los seres humanos nos podemos equivocar y Dios nos quiere perfeccionar. En la palabra de Dios dice que el que comenzó toda obra en ti, la perfeccionará poco a poco. El Señor te va limpiando, te va cambiando, te va procesando para Él llevarte al propósito por el cual Él te llamó a este mundo, porque todos tenemos propósito, tú, yo, todo el mundo tiene un propósito. Y triste sería que tú y yo nos vayamos de aquí sin haber cumplido el propósito de Dios. Yo quiero cumplir con el propósito de Dios. Entonces, meditemos en la palabra para que conozcamos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, cuál es el don que tenemos. Uno de los dones que Dios me ha dado a mí es la comunicación. A mí me gusta comunicar, me gusta sociabilizar, me gusta hablar con la gente, me gusta escuchar a las personas, me gusta poder compartir, intercambiar ideas, ¿verdad? Opinar, buscar si estamos en lo correcto, si estamos equivocados, investigar. Me gusta enriquecer mi conocimiento, me gusta aprender y aprendo muy rápido. Gracias al Señor, Dios me dio esa capacidad de poder entender, de poder interpretar, de poder aprender rápidamente. Entonces me gusta compartir estas cosas con otras personas, y así como yo, hay muchas personas que son comunicativas, les gusta mucho hablar, que hablan mucho, pero hablemos mucho pero no tonterías, hablemos mucho pero no cosas vanas, hablemos mucho de la palabra, de las cosas importantes que conocemos, del conocimiento que hemos adquirido a lo largo de la vida. Hablemos mucho de las cosas que edifiquen, de las cosas que construyan, de las cosas que hagan crecer a otros, que ayuden a otros. No hablemos tonterías, porque Dios no nos dio la boca para estar hablando tonterías, sino para hablar lo que es correcto. Entonces, mis queridos hermanos, yo conseguí varios versículos, ¿verdad?, de la palabra, donde se refiere a la meditación de la palabra. Meditar en la palabra es estudiar la palabra, es escudriñarla, es investigar. Si hay algo que no entiendo, busco más información, hablo con mis pastores o con mis diáconos o con mis líderes y le pregunto a quién yo creo que sabe un poco más. Leo la palabra, pero oro antes de leer la palabra para que el Espíritu Santo me ayude a entender, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que revela, es el que enseña, el que revela cada cosa. Entonces cuando tú lees la palabra, logras interpretar, logras entender, logras conocer lo que se te está diciendo a través de este versículo, de este capítulo, de esta palabra que Dios te está dando, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, desde pequeña, desde antes de bautizarme, de conocer al Señor a mis 22 años, yo meditaba mucho en la palabra. Desde pequeña leía libros bíblicos, leía la Biblia, meditaba mucho en la palabra. En mi adolescencia meditaba y tenía esa capacidad de poder entender y interpretar. ¿Y sabe cómo me di cuenta que realmente podía entender y interpretar? Cada vez que leía la palabra. Porque cuando yo me bauticé en mi iglesia, a mis 22 años, antes de yo bautizarme, yo pasé por muchos lugares, o sea, por muchas iglesias, porque yo nací en la iglesia católica, yo crecí ahí. Digo nací porque ahí crecí hasta mis 18 años. Pero yo, mientras iba a la iglesia, yo meditaba en la palabra y me di cuenta de muchas cosas que no son agradables a Dios, que están dentro de ciertas religiones, de ciertas creencias. Por eso es que debemos darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Les hago un ejemplo, respetando a todos los católicos, no tengo nada en contra, yo soy católica, respetando, pero tenemos que leer la palabra para darnos cuenta de lo que está mal dentro de la creencia a la cual estamos asistiendo, porque tenemos que darnos cuenta
porque somos seres humanos, nos podemos equivocar, o puede ser que una persona nos esté dando una dirección, una guía, y no sea correcta esta guía. Yo leí en la palabra en el libro de Deuteronomio, yo meditaba en el libro de Deuteronomio, y en el libro de Deuteronomio y en otros libros decía que no me haré imagen de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, de lo que está debajo de la tierra, ni de hombre, ni de mujer, ni de ninguna criatura, que no me inclinaré ante ellos, que no los adoraré, que no haré procesiones a ellos, cultos sagrados, que no haré eso, porque yo tengo que darle toda la honra y toda la gloria a Dios, y a Dios se le cree por fe, no por visión, porque a Dios nadie lo ha visto, pero creemos que hay un Dios que existe, porque es por fe que estoy caminando. Cuando yo empecé a leer estas cosas, yo dije, Señor, pero ¿cómo es posible que tú dices en tu palabra que no se pueden hacer imágenes, que no se pueden hacer estatuas, que no debemos adorar imágenes y que no debemos adorar estatuas, y esta iglesia está llena de imágenes y de estatuas, y la gente se inclina ante ellas, cuando tú dices que no te inclinarás ante ellas? ¿Cómo es esto, Padre? Se supone que los líderes de estas iglesias tienen una Biblia, y yo me imagino que la leen, y si ellos la leen, ¿por qué no la practican a calza acabar, como dice ahí? Entonces yo quedé un poco decepcionada, y yo dije, Señor, esto no es correcto, y empecé a ver cosas que no eran correctas, y decidí no ir. Ok, perfecto. Empecé a asistir a otros lugares, también vi cosas que no estaban bien, porque yo lo que yo veo, yo lo busco en mi Biblia, porque la única que tiene la verdad es mi Biblia, y su Biblia, y la Biblia que es hecha de Dios, de manos, inspirada de Dios, hecha por manos de hombre, pero inspirada de Dios. Y aquí está la verdad, porque la verdad lo dice, la palabra de Dios lo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Dios me estaba liberando de la idolatría. Aunque si yo nunca sentí arrodillarme, porque cuando me decían arrodíllate frente a esa imagen, yo decía no, yo estudiaba en un colegio de monjas, yo decía no, pero ¿para qué? Si eso ni se mueve, y yo todavía no había empezado a leer, estudiar la palabra como era, yo tenía algunos 14 años, yo decía, pero si eso ni se mueve, ¿para qué me voy a arrodillar delante de ese estatua? Y las monjas me decían, sí, arrodíllate. Yo le decía no, y me decían, qué niña tan rebelde que no hace caso. Yo le decía, pero es que no tiene sentido, si ni se mueve, si ni habla, si ni nada. Cuando empecé a leer la palabra, que leí ese versículo que dice que esas imágenes, estas estatuas, tienen ojos y no ven, tienen oído y no escuchan, tienen boca y no hablan, tienen nariz y no tienen olfato, tienen pies y no caminan, e iguales a ellos son las personas que creen en estas imágenes como estatuas, y son hechas de manos de hombres, de barro, de madera, de oro y de plata y de arcilla y de todo lo demás. Yo dije, pero ¿cómo? Cuando yo empecé a leer eso en la Biblia, yo me di cuenta que lo que yo sentía de no arrodillarme, de no inclinarme a las imágenes y a las estatuas, eso venía de Dios, que era el mismo Espíritu Santo que me estaba revelando, sin yo aún todavía empezar a estudiar la palabra como era debido, porque yo leía el catequismo, leía algunas cosas, pero todavía no había empezado a escudriñar, a meterme bien. Entonces ya el Espíritu me estaba revelando que eso no era de Dios, que eso no era de Él, porque yo me tengo que inclinar nada más ante Dios Todopoderoso, ante nadie más, ante nuestro Señor Jesucristo, ante el Espíritu Santo, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo. Bueno, cuando ya yo fui más grande, 17, 18 años, empecé a meterme de lleno, meterme con la palabra, decía, esto aquí no. Entonces todos los versículos que yo leía, que yo veía que tantas cosas no estaban bien, yo los subrayaba, lo evidenciaba con un resaltador fosforescente. Bueno, ya dejé de asistir a esa iglesia, pero necesitaba congregarme, porque la palabra de Dios decía, nunca dejes de congregarse. Yo empecé a ir a otras iglesias, pero tenemos que reconocer, hay mucha contaminación dentro de muchas iglesias, porque claro, son hechas de hombres, o sea, todos los templos, obviamente las 4 paredes son construcciones de manos de hombres, ok, muy bien, y la iglesia eres tú, soy yo, y todo aquel que va dentro del templo, esa es la iglesia, pero también tenemos que reconocer que dentro de muchas iglesias hay doctrinas de hombres. ¿Qué quiere decir doctrina de hombres? Cosas creadas por los hombres, inventadas por los hombres, de su propio entendimiento, de su propia comprensión, pero que no van de acuerdo con las cosas de Dios. Tienen a Dios sí metido ahí, el nombre de Jesucristo sí, pero están haciendo cosas que no van de acuerdo con Dios.
Y entonces también por eso es que las iglesias hoy en día están separadas por religiones y tienen creencias diversas. Y yo digo, Dios mío, pero si la Biblia es una sola, no la acomodes, no la adapte a lo que tú crees. Deja la Biblia tal como es, predícala tal como es. Si no vamos a adaptar a una doctrina, adaptémonos a la doctrina de Jesucristo, porque es que Él no viene por ninguna religión, ni por ningún templo en específico, viene por adoradores en espíritu y en verdad, viene por una iglesia sin mancha, sin arrugas. Es por eso que viene, por el que camina en fe, por el que camina en santidad, por el que camina en obediencia. Y yo estoy segura que en cada uno de esos templos habrá uno que está haciendo las cosas correctamente, porque la salvación es individual y cada persona tiene que ver cómo está dentro de su corazón y cómo se está comportando delante de Dios. Entonces yo creo que Dios va a venir por cada uno a nivel mundial, de todas las iglesias que hay, de todas las denominaciones y religiones, por cada uno que realmente cumplió con su palabra, con la Sagrada Escritura. ¿Me entiendes? Entonces cada uno individualmente tiene que ver cómo se está comportando y pedirle a Dios y al Espíritu Santo que le dé sabiduría y entendimiento para ver su comportamiento y escudriñar la palabra. Entonces cuando yo empecé a escudriñar la palabra, yo dije, wow, hay cosas que no van, hay cosas que no cuadran aquí. Y empecé también yo a cambiar, a meditar y a cambiar yo mi manera de ser, mi manera de comportarme. Y no les niego que sí, muchas veces caí, o sea, mengué en la fe por los problemas, por las situaciones, por las pruebas, caí, o sea, mengué en mi fe, me desesperé, me puse triste, me deprimí, como toda persona, sí. Llegó un momento que de repente estaba un poco tibia, un momento que quizás me aparté un poco de la palabra o de ir a la iglesia, estaba un poco tibia, pero gracias al Señor, el Señor otra vez me volvió a meter en el redil. Entonces, eso es parte de mi testimonio, ¿no? Tengo muchos testimonios que dar. Bueno, y entonces como yo de verdad me di cuenta antes de que yo me bautizara, ¿verdad? Que empezara a meterme todavía más de lleno en la palabra, que lo que yo aprendí en la palabra, porque a mí en la iglesia donde yo estaba, donde yo crecí, a mí nadie me dijo lee la Biblia jamás, nadie nunca me dijo lleva la Biblia a la iglesia o lee la Biblia. Yo lo hacía porque a mí me nacía de mi corazón hacerlo y porque mi mamá veía que a mí me gustaba este tipo de cosas, me compraba Biblia, me compraba libros de bíblicos y esas cosas, porque ella veía que me gustaba, ¿no? Porque yo me di cuenta que lo que yo había aprendido de la palabra sin que nadie me dijera lee, ninguna persona, un líder me dijera lee. ¿Por qué? Porque cuando yo me bauticé, ¿verdad? Que empecé a asistir a una iglesia, que era primera vez que yo asistía a este tipo de congregación, que yo empecé a asistir a una iglesia pentecostal, o sea, una iglesia cristiana evangélica. Yo, la primera vez que fui, el primer domingo, ¿verdad? Eso fue antes de bautizarme. El primer domingo que fui, porque yo empecé a ir y al mes fui 4 domingos, ¿verdad? Seguidos, y los jueves y los martes, porque ahí hacían culto los jueves y los martes y los sábados. Yo empecé a ir un mes, y después de un mes fue que yo decidí bautizarme, que yo dije, bautícenme, yo quiero bautizarme. Ok, perfecto. Yo cada vez que iba a la iglesia, sobre todo el primer domingo que fui, que este pastor, que era la primera vez que yo iba a una iglesia y el pastor decía, abran la Biblia en el capítulo tal, versículo tal, vámonos al libro tal, porque yo en la iglesia anterior donde yo crecí, que es la iglesia donde casi todos hemos crecido, era la primera vez que yo escuchaba que el pastor, o sea, el que estaba ahí predicando, decía, tomen la Biblia, porque yo en la iglesia jamás donde yo estaba tomé la Biblia, nunca me lo dijeron. Tomen la Biblia, ábranla en el capítulo tal, versículo tal, del libro tal. Yo me quedé sorprendido. Yo agarré mi Biblia, la abrí. Resulta ser que ese día, todos los capítulos y los versículos que el pastor decía, busquen en el libro tal, capítulo tal, 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 ya yo los había leído, ya yo los había meditado y ya yo los había resaltado con marcador fosforescente, los había evidenciado. Y cuando ese pastor empezó a predicar, yo decía, wow, pero si esto ya yo lo leí, wow, pero si ya yo medité en esto, wow, me sorprendía. Y la predicación parecía que era para mí, eran como bofetadas de palabras que me estaba dando el Espíritu Santo.
Y yo todavía no conocía al Espíritu Santo, no era llena del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo me hablaba, porque eso me lo reveló Él, porque a mí nadie me había dado estudio bíblico anteriormente de bautizarme. Yo era la que estudiaba sola, y yo era la que sentía esa voz fuerte que me decía esto, y cuando yo leí este capítulo, que yo lo meditaba, yo sentí esa voz que me decía esto y esto y esto, o sea, como que me explicaba, como que yo leía y alguien más me estaba explicando mentalmente, y yo decía, Dios, ¿eres tú? ¿Eres tú, Padre? Decía yo. Bueno, y empecé a ir a esta iglesia, y siempre que llegamos ahí, abran la Biblia en el capítulo tal, versículo tal, ya yo lo tenía, y yo decía, Padre, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo dije, aquí está la verdad, porque no me lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo, que ya me hablaba desde niña, que ya me hablaba cuando yo meditaba en la palabra, pero yo no sabía que era Él. Yo decía, es Dios, obviamente el Espíritu Santo y Dios son los mismos, pero yo no sabía que había un Espíritu Santo fuerte que te revelaba cada cosa. ¿Me entiendes? Yo conocía a Dios, yo sabía que había Jesucristo, el Hijo de Dios, que estaba Jesucristo, pero yo no sabía que había un Espíritu Santo de Dios que te revelaba. Yo eso no lo sabía, y ahí lo aprendí, ¿verdad? Asistiendo a esta congregación. Y no estoy diciendo que la congregación que yo asistía es la perfecta, es la mejor, es esa. No, simplemente estoy diciendo que ahí lo descubrí, ahí me di cuenta. Y me quedé ahí, y ahí me bautizaron en el poderoso nombre de Jesús, y ahí empecé a escudriñar la palabra todavía más, y a estudiar la palabra cada día más, y a meditarla, la palabra. Y después comencé a entender que tenía que vivirla, no solamente meditarla y adquirir conocimiento, tenía que vivirla, así como cuando me reprendió el Señor a través de la palabra diciéndome, no te inclines, no adores imágenes, no adores a esas estatuas, que ya yo de un principio de pequeña sentía que no debía hacerlo, pero cuando empecé a estudiar el Señor me reprendió todavía más fuerte. No quiero que se inclinen ante las imágenes, porque no ven, no sienten, no oyen, son estatuas. Wow. Pues ya después dije, Señor, aquí me bautizo. Aunque si ya yo era bautizada en mi iglesia anterior, de pequeña, a los 12 años me bautizaron. Pero aquí recibí el verdadero bautismo de Jesucristo, o sea, el bautismo como tal, porque ahí es donde mi vida empieza a cambiar. Y yo empiezo a comportarme verdaderamente como dice en la palabra. Y como les digo, tuve mis altas y mis bajas. Claro que sí, tuve mis altas y mis bajas. Ni tambalear lo tuve, porque hay que reconocer. Pero ya el Señor, mira, me afirmó, o te afirmas o te afirmas. Prefiero afirmarme, no quiero que el Señor me haga que me afirme por las malas. Prefiero afirmarme por las buenas. Bueno, mi amado querido hermano, mi amada, yo me emociono mucho hablando porque uno tiene que hablar con su testimonio, así también se predica con el testimonio de uno. Así también uno predica, dando el propio testimonio, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes de bautizarme, como yo pasé por varias, digamos, creencias, ¿no? Por varias creencias diversas, denominaciones, yo veía cosas extrañas, entonces yo decía, Padre, yo no voy más para la iglesia. Eso fue antes de bautizarme, de conocer esta iglesia. Yo no voy más a la iglesia, dije yo me decepcioné. Salí de esta gran iglesia en la cual crecí, en esta grande iglesia que a nivel mundial es muy conocida, salí de ahí. Entonces voy por otras y veo también cosas extrañas. Yo digo, no, Señor, no. Y entonces yo dije, ya no voy para la iglesia, pero seguía leyendo mi Biblia y dejé de congregarme. Y vino un señor, porque yo me mudé en una casa en la cual yo viví muchas cosas terribles. Viví 11 meses en esa casa donde me hicieron la vida imposible. Personas que eran de mi familia, que pertenecían a mi familia, que pertenecían a mi familia. Un espíritu de chisme, de cizaña, de envidia, de intriga dentro de esta familia. Wow, que me hicieron la vida imposible. Bueno, en fin. Pero yo sé que el Señor me llevó ahí a pasar todo eso, porque frente de esta casa donde yo vivía quedaba la iglesia. Y yo escuchaba las alabanzas todos los domingos. Yo decía, ay, qué bonitas alabanzas. Yo nunca había escuchado alabanza ni adoración. Y yo me ponía ahí en la ventana y escuchaba las alabanzas y la adoración. Y a veces escuchaba el pastor que hablaba durísimo, se escuchaba hasta mi casa. Y yo decía, wow, pero esta gente, y hablan duro, decía yo. Y escuchaba las alabanzas y escuchaba. Y yo me asomaba por la ventana. Y esa iglesia tenía unas ventanas también grandes. Y se veía la gente danzando ahí adentro y gozándose. Y yo decía, wow, pero estos evangélicos tienen una fiesta. Hacen fiesta ahí todos los sábados y los domingos.
Y yo decía, wow, pero cantan bonito, decía yo, qué bonito canta esta gente, decía yo, wow. Y yo agarraba una silla todos los días porque yo tenía un pequeño negocio debajo de esta casa y yo me sentaba ahí. Había empezado un pequeño negocio, yo tenía 22 años para ese entonces. Me sentaba ahí afuera a leer la Biblia y un día pasa un señor que venía a comprar cosas ahí en el negocito y me dice, yo estaba leyendo la Biblia y él me dice, ¿esta es tu Biblia? Y pone la mano así en la Biblia, el dedo, ¿esta es tu Biblia? Y yo le digo, sí, esta es mi Biblia, ¿por qué? Me dice, ¿te gusta leer la Biblia? Le digo, sí. Me dice, te invito a mi iglesia. Y yo le digo, ¿cuál es su iglesia? Me dice, esa que está ahí al frente, porque yo estaba al frente de mi iglesia, nada más tenía que cruzar la calle, al frente. Me dijo, esa es mi iglesia. Y yo le digo, ay no señor, yo no quiero ir a ninguna iglesia, yo estoy cansada de ir a las iglesias, yo he pasado por muchas iglesias, no. Déjeme aquí tranquila leyendo mi palabra, porque yo creo en esta palabra, yo quiero creer en la palabra, ya yo estoy cansada de ver cosas que no son y que no van de acuerdo con la palabra. Yo no quiero ir para allá, le dije. Bueno, el Señor ese día me dejó tranquilo, pero él siguió pasando y todos los días me saludaba y venía a comprar cosas, pero él venía a comprar cosas, era a propósito, pero para hablarme de la palabra. Y empezó a decirme, mira, te invito a mi iglesia, ve un día a mi iglesia, si no te gusta no vayas más, pero ve que el Señor quiere hablar contigo, quiere decirte muchas cosas. Y siempre, ya a veces a mí me daba hasta molestia, yo decía, este Señor no me deja quieta, decía yo, qué fastidio, decía. Y bueno, y llegó un momento que ya después yo dije, bueno, voy a ir para ya quitarme este señor de encima, qué fastidioso, el hermano Rubén, se llama Rubén porque él está en Venezuela, ya yo estoy en otro país, me imagino que él todavía está en la congregación, yo me vine para acá, entonces bueno, hemos perdido un poco el contacto. Bueno, pero este hombre me invitó a la iglesia y este hombre me presentó a todos los hermanos, yo fui, este hombre empezó a hablarme también de la palabra y empecé a escuchar la predicación del pastor y como le había dicho anteriormente, todo lo que el pastor decía ya yo lo tenía en mi Biblia subrayado. Dios mío, no podía ser casualidad, cada vez que este hombre iba a predicar la palabra que dijera, abran la Biblia en el capítulo tal, versículo tal, ya yo lo tenía. No, eso no puede ser casualidad. En cada predicación, eso no puede ser casualidad. Ahí entendí yo, cuando leí también ese versículo que decía, no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo, yo dije, wow, verdaderamente era el Espíritu Santo que a mí me ministraba cuando yo todavía no había conocido la iglesia cristiana y cuando yo todavía no había sido bautizada en el poderoso nombre de Jesús, sumergida dentro del agua. Era Él el que me hablaba. Cuando yo todavía no sabía quién era el Espíritu Santo, yo escuchaba mencionar de oídas que había oído, mas mis ojos ahora te ven, porque ahora sí conocía quién era el Espíritu Santo. Y ahí me bauticé después de un mes. Y un día estaba danzando, y de repente empecé a danzar como nunca había danzado yo. Sentí que me caí 2 veces, que me levantaron, seguí danzando. Ya por lo último, yo estaba con mis ojos cerrados, por lo último me volví a caer de rodillas y sé que ahí me quedé. Y empecé a orar y ahí me quedé como en un trance, como yo y mi Dios ahí, nosotros dos ahí. Y de repente cuando ya me despierto de la oración, de ese momento tan hermoso que viví, ¿sabe dónde estaba yo? De rodillas en el altar. De rodillas en el altar, ahí estaba yo, en el altar, ahí de rodillas. Y yo cuando empecé a danzar, yo estaba sentada en mi silla, y me paré, ¿no? Y empecé a danzar, o sea, yo estaba en mi puesto, estaba en mi puesto. Y nos levantamos de la silla porque estábamos danzando, o sea, nos íbamos a poner a danzar, iba a empezar la alabanza. Y yo me paré de la silla, empecé, cerré mis ojos, a tener mi comunión con Dios, primera vez que yo hacía esto, y empecé a danzar. Yo sé que yo empecé a moverme, a danzar, y ya después empecé a danzar, y yo sé que yo sentía algo maravilloso, algo bello, algo hermoso, bonito, que no sé cómo explicarlo. Eso era como una armonía, una paz, una bendición, danzando yo con mis ojos cerrados. Sé que me caí, sé que me levantaron otra vez. A la tercera vez sé que me caí de rodillas y ahí me quedé. Cuando me desperté, o sea, cuando abrí mis ojos, porque digo me desperté, que lo vi en sí,
Estaba en el altar de rodillas y todos atrás ya se habían sentado, ya la alabanza se había acabado, yo no sé a qué hora se acabó. Y cuando volteé así veo todo el mundo sentado y yo digo, wow, Señor, ¿qué hago yo aquí de rodillas? Y yo no estaba en mi puesto, y ¿cómo llegué yo hasta aquí? Agarré, me devolví para atrás, me senté. Después otro día estaba yo también escuchando las alabanzas y danzaba, y yo le dije a un hermano, mi hermano, yo no sé, pero cada vez que yo danzo, así como danzan ustedes, yo siento un temblor en todo mi cuerpo. Yo de por sí soy un poco temblorosa por los nervios y por cosas que me sucedieron en la infancia que me provocaron estos nervios y me quedé un poco temblorosa, pero el Señor ya eso lo ha sanado, ya eso está sanado en el poderoso nombre de Jesús, ¿verdad? Porque Él se llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades, por sus llagas fuimos sanados, yo me considero sano. Bueno, pero como les sigo diciendo, yo le decía, yo siento un temblor por todo mi cuerpo, que yo siento que me voy a caer, y a mí me da miedo, le decía yo a mi hermano, yo no quiero sentir esto porque me da miedo, y eso lo siento cada vez que danzo, cada vez que están en la alabanza, cada vez que están adorando, yo siento este temblor y siento como que mis rodillas se quieren doblar y se quieren caer, y yo esto no lo resisto y no me gusta. ¿Sabe qué me contestó este señor, este hermano? El hermano Rubén me dijo, mi hermana, deja que te toque el Espíritu Santo, deja que te llene el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas cuando estabas danzando la otra vez que te caíste 2 veces y después te terminaste en el altar? El Espíritu Santo estaba teniendo su comunión contigo y tú con Él. Y yo dije, sí, fue un momento maravilloso, bello, yo nunca había experimentado una cosa así. Entonces él me dijo, déjate guiar, déjate llenar. Cuando te venga esa sensación, déjalo fluir, concéntrate, mete toda tu concentración ahí, porque Dios habita en medio de la alabanza. Bueno, llegó un momento, me acuerdo un domingo, yo estaba en mi puesto otra vez, todos estaban danzando, yo estaba en mi puesto, aquí había un hermano, aquí había otra hermana, detrás de mí había un hermano con una hermana, y delante de mí había otro hermano. Y entonces yo empecé a danzar y me acordé de lo que me dijo mi hermano Rubén, concéntrate. Empecé a aplaudir y empecé a danzar y a alabar y con mis ojos cerrados y concentrada totalmente concentrada a alabar, a danzar, a cantar a voz en cuello, que yo gritaba. Y en una, mi hermano querido, mi hermano bello, y el que ha recibido la llenura del Espíritu Santo sabe que no le estoy mintiendo, que le estoy diciendo la verdad. En un momento que yo estoy danzando, que yo estoy alabando, que yo estoy moviéndome ahí en mi puesto, yo sé que yo alcé mis manos así y empecé a hablar, que yo misma no entendía lo que hablaba. Yo empecé a hablar y yo misma no entendía lo que hablaba, pero yo sé que era una cosa tremenda. Wow, lo que yo sentía fue como una luz. Yo estaba con mi mano alzada y yo sentía como una luz que me reflejaba. Y fue maravilloso. Y de repente siento la mano de un hermano que me toca por atrás y me dice, mi hermana, estuviste a punto de recibir el Espíritu Santo. Me dice, estuviste a punto de recibir el Espíritu Santo. Me dice el hermano. Y yo le digo, bueno, mi hermano, yo creo que no fue a punto, yo creo que lo recibí. Porque en ese momento Dios me dio el don de lengua, o sea, hablé en lengua, y fue una cosa tremenda, que solamente el que lo vive lo sabe, lo describe, lo puede describir. Esa fue mi experiencia, y de ahí cada vez que yo danzo en el Espíritu, o sea, cada vez que yo estoy en medio de la alabanza y danzo, yo siento un temblor muy grande en mi cuerpo, y mi cuerpo no se resiste. Yo delante de la presencia del Señor, yo no me puedo estar quieta. Cuando yo siento la alabanza, yo tengo que moverme y empiezo a dar vueltas, que a veces le pego a alguien sin querer, le he pegado a mis hermanas sin querer, pero no es que yo quiero hacerlo, sino que es una cosa que me mueve, es el Espíritu Santo que me mueve, que yo me quiero desatar, y ahí el Espíritu Santo está limpiando, está restaurando, limpiando, quitando. Por eso déjese tocar por el Espíritu Santo, para que Él lo limpie, para que Él lo restaure, para que Él lo llene, ¿me entiendes? Y eso es lindo, eso es hermoso, y no le dé pena, no se ponga a decir, ay, ¿qué van a decir si me ven? No, usted tiene su comunión con Dios ahí. Entonces, bueno, me extendí demasiado porque le estaba dando mi testimonio, pero ahora voy a iniciar. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo, amado Padre Celestial, amado Jesús, en esta hora, amado Espíritu Santo, yo te pido que me des entendimiento, discernimiento de tu palabra y que me ayudes
a poder explicar, a poder transmitir, a predicar esta palabra en modo correcto, en modo que a ti te agrade, que sea verdaderamente lo que tú quieres hacer entender a través de estos versículos, a través de estos versículos que me has dado, para yo poder compartir con los que me ven en este momento. Yo te pido que a cada uno de ellos tú le des sabiduría, tú le des entendimiento, tú le llenes de tu amor, así como tú me hablabas a mí cuando yo todavía no te conocía, amado Espíritu Santo. Yo te pido que le hables a cada una de las personas que todavía no te conocen y que no han recibido a Cristo en su corazón, que ellos puedan sentir, Padre, que eres tú el que les habla, que ellos puedan sentir, que ellos puedan sentir que eres tú el que les estás transmitiendo la palabra, que eres tú el que les estás hablando, que eres tú el que les estás predicando, que eres tú el que estás hablando, Padre, oh Señor, a través de mi boca, amado Jesús, amado Espíritu Santo, y que ellos puedan entender y discernir tu palabra, poderoso Rey, poderoso Espíritu Santo. Gracias te doy porque tú eres el que me ayudas a hacer esto, porque tú sabes que yo no me llamé, tú sabes que me llamaste fuiste tú, amado Señor Jesucristo, amado Espíritu Santo, porque tú eres el que pones el querer como el hacer. Si no hubiese sido así, yo no estaría aquí sentada haciendo esto, Padre. Tú sabes que no, Padre, porque tú eres el que nos esfuerza, tú eres el que nos esfuerza, lo que nos ayuda a ser valientes para poder hacer las cosas que tú nos pides hacer, Padre. Gracias, amado Espíritu Santo, gracias, amado Dios, gracias, amado Rey. Amén. Bueno, nos vamos a ir a Salmos, libro de los Salmos, capítulo 1, del 1 al 3. Salmos, capítulo 1, del 1 al 3. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice aquí: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejos de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Qué quiere decir eso? Que es bienaventurado aquel que no anda con personas que lo empujan a hacer las cosas malas, las personas que te empujan a estar en chisme, a estar criticando o a estar metiendo cizaña o diciéndote vamos a robarnos esto o vamos a matar a fulano o vámonos a hacer contienda con aquellos que están allá. O sea, bienaventurado es el hombre que evita de hacer lo malo. Bienaventurado es el hombre que no se sienta en silla de escarnecedores. ¿Quiénes son los escarnecedores? Los que inventan chismes, los que andan criticando, que se sientan a hablar mal de otros, porque escarnecer no es solamente elevar la carne, quitar la carne, como le hicieron al Señor Jesucristo, que lo escarnecieron. A él lo escarnecieron de palabra y de cuerpo, porque le quitaron sus carnes. Cuando le daban latigazo, le arrancaban las carnes, ¿ok? Y lo escarnecieron, pero escarnecer también se lleva a la parte de hablar mal de una persona, de inventar chismes, de criticar, de cizañar, de envidiar, de estar haciendo malos comentarios, ¿me entiendes? De hacer lo malo. Se lo vuelvo a leer, dice Salmos 1:3, dice: cuán bienaventurado el hombre que no anda en consejos de impíos. ¿Quiénes son los impíos? La gente que te está aconsejando para que tú hagas lo malo. Esos son los impíos. La gente que te dice, vamos a robar, vamos a matar, vamos a violar a fulano o a fulana, y vamos para allá a armar pleitos y peleas y contiendas. Esos son los impíos. Ni se detiene en el camino de los pecadores, o sea, que andan con gente que anda en pecado, gente que anda en fornicación, que anda en mentiras, que anda en robo, en lujurias, en actos impuros, en violencia, en cosas malas. Ni se sienta en la silla de los escarnecedores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Un ejemplo, que yo me vaya para la casa de la vecina y me siente ahí con la vecina. Ay, vecina, tú sabes que María hizo esto y esto, y hizo esto y esto y aquello, y Marta dijo esto y esto y esto, y fulana dijo esto y esto y aquello, y estas mujeres son así, así, así. Ay, estas mujeres son del orto. Yo estoy escarneciendo a esas mujeres.
yo las estoy criticando, las estoy ofendiendo, las estoy maldiciendo, porque cuando tú hablas mal de las personas, tú las estás maldiciendo. Cuando tú hablas mal de las personas, las estás maldiciendo, ¿ok? Entonces, vámonos ahora a Salmos 19:14. Salmos 19:14 dice: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. La meditación de mi corazón, cuando nosotros meditamos en la palabra, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a hablar van a ser palabras gratas. Cuando yo medito la palabra de Dios y aprendo la palabra de Dios y practico la palabra de Dios y actúo y vivo la vida como lo dice la palabra de Dios, van a ser gratas mis palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Se supone que si yo medito la palabra de Dios y yo aprendo la palabra de Dios y yo pongo en práctica la palabra de Dios, yo voy a tener un corazón limpio, yo voy a tener un corazón puro, yo voy a tener un corazón alegre, yo voy a tener un corazón lleno de sabiduría, de inteligencia. Y entonces yo voy a tener pensamientos limpios. Y entonces cuando yo hable, mis palabras van a ser gratas, palabras buenas, palabras bonitas, palabras de amor, porque mis pensamientos son buenos, como dice en la palabra. En todo lo bueno pensad, en todo lo bueno meditad. O sea, mediten en todo lo bueno, piensen en todo lo bueno, para que todo lo bueno que ustedes están meditando aquí en su mente, cuando baje a su corazón, ¿verdad? Y se quede ahí, haga raíz todo eso bueno que usted meditó en la palabra, que usted lo memorizó en su mente y que esté en su corazón, y que usted lo aplica. Cuando usted hable por su boca, lo que usted va a hablar van a ser cosas buenas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que usted va a hablar va a ser cosas buenas. Si usted lo que habla es mentira, si usted lo que habla es falsedad, si usted lo que habla es envidia, chisme, egoísmo, intriga, cizaña, entonces quiere decir que su corazón está lleno de maldad. Está lleno de maldad. Quiere decir que lo que usted piensa en esta cabeza es pura maldad. Entonces analice lo que usted está pensando aquí. Analice sus pensamientos y lo que está dentro de su corazón. ¿Y cómo usted lo sabe? Cuando usted habla. Si usted se expresa con maldiciones y hablando mal de todo el mundo y maldiciendo a todo el mundo, chismoseando y cizañando, entonces ya usted sabe que lo que está aquí está lleno de maldad y no es de Dios, es diabólico. Segunda de Timoteo 2:7. Segunda de Timoteo 2:7. Considerad lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento de todo. Considerad lo que digo, pues el Señor Jesucristo te dará entendimiento de todo. Cuando tú consideras lo que se dice en la palabra, cuando tú lo consideras, lo que se dice en la palabra, el Señor Jesucristo te dará entendimiento, el Espíritu Santo te dará revelación, el Espíritu Santo te dará discernimiento, que es diferenciar de lo bueno y de lo malo. Tener discernimiento es saber diferenciar cuando una cosa es hecha con buena intención o con mala intención. Cuando una persona viene hacia ti con una buena intención, con algo bueno o con algo malo. Y le explico, hay cosas malas que tienen apariencia de buenas, hay cosas malas que tienen apariencias de buenas. Hay gente que se te acerca, ¿no?, ofreciéndote cosas. Ay, mira, vamos a hacer este trabajo porque aquí nos vamos a ganar mucho dinero y te va a ir muy bien, en una semana te vas a ganar mucho dinero. Parece bueno, ¿verdad? Parece que esta persona viene con buena intención porque te está ofreciendo un trabajo que te dice que te vas a ganar mucho dinero en una semana, y tú dices, wow, ese es un buen trabajo porque me voy a ganar mucho dinero en una semana, en tan poco tiempo. Ay, ese trabajo como que es bueno, yo lo voy a agarrar. Parece bueno, tiene apariencia de bueno. Pero cuando tú vas al trabajo a ver de qué se trata, resulta que es para vender droga, digamos, o es para prostituirse, o es para hacer cosas que no están bien ilícitas. Entonces tú tienes que discernir que eso no puede ser bueno.
Entonces el discernimiento es descubrir, poner en descubierto lo que parece que fuera bueno y no lo es. Porque el diablo se viste de ángel de luz. Él te hace creer que algunas cosas son buenas y no son buenas. Por eso tenemos que aprender a tener discernimiento, diferenciar de lo bueno y de lo malo. Porque a veces creemos que sí, que podemos diferenciar, sí, de lo bueno y de lo malo, pero el discernimiento te hace descubrir las cosas que están ocultas, las cosas que no se ven claramente con los ojos, que se disciernen espiritualmente. Por eso tenemos que tener discernimiento espiritual. Por eso es que la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. O sea, te daré discernimiento, te revelaré cosas. Vamos a Salmos 63:6. Salmo 63:6 dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias. Ciertamente en las iglesias se hacen vigilias. Se pasa toda la noche vigilando, o sea, orando en comunión con Dios, adorando a Dios, buscando presencia de Dios, buscando al Espíritu Santo. Pero nosotros en nuestra intimidad durante la noche también podemos vigilar. En nuestra cama podemos estar conectados mentalmente con Dios, ¿verdad? Y Dios durante la noche nos llama, nos incomoda. A mí me incomoda todas las noches. Durante la noche, yo antes decía, ay Dios mío, no puedo dormir, Señor, ayúdame a dormir, Señor, te lo pido, ayúdame a dormir. Yo me desesperaba y decía, ¿por qué es que yo no duermo? Porque yo me acostaba con sueño en mi cama y de repente me despertaba y ya no me podía dormir y tenía sueño pero no me podía dormir y yo decía, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque es que yo no me duermo. ¿Qué es lo que pasa? Decía yo. Yo no entendía que el Espíritu Santo me estaba incomodando, me estaba despertando durante la noche para que yo orara. Yo no lo entendía. Después leí un versículo en la Biblia que dice, si temprano me buscare, o sea, búscame temprano, o sea, levántate de madrugada a orar, vigila durante la noche, ora durante la noche, porque mientras que uno duerme, los demonios de Satanás están atacando a todo el mundo y están cizañando y haciendo daño a las personas y metiendo en sus sueños cosas diabólicas y planeando cosas en contra de los hijos de Dios y en contra de la humanidad, y los hijos de Dios durmiendo, la iglesia durmiendo. Tenemos que despertarnos. Yo, con una hermana de la iglesia, que ella me llamaba a las 4 de la mañana para despertarme, nos levantábamos las dos a orar. Cuando ella no me llamaba, yo la llamaba a ella. Cuando ella me llamaba a mí, pues yo me levantaba. Nos ayudábamos así mutuamente, ¿verdad? Casi siempre era ella la que me llamaba, y cuando ella me llamaba, yo estaba despierta, lista para orar. Y a veces ella no me llamaba y yo decía, bueno, voy a llamar a la hermana yo, y la llamaba y ella se despertaba o ya estaba despierta y nos poníamos a orar. A veces nos llamábamos y de repente yo no le contestaba o ella no me contestaba, pero sabíamos igualito que nos habíamos levantado a orar. Hubieron veces donde nos quedamos dormidas y nos decíamos, ay no, me quedé dormida, o si no, ay yo me quedé dormida, ¿verdad? Duró un tiempo así que estábamos orando y después duró un tiempo que dejamos, que ya nos dio la flojera a las 2 y dejamos de orar. Pero el Señor a mí me empezó a incomodar y me hacía levantar a las 3, a las 2 de la mañana. Y yo decía, Señor, tengo sueño, Señor, tengo sueño, si me paro se me va a quitar el sueño. Y el Señor no me incomodaba y no me dejaba dormir. El Espíritu Santo me incomodaba y no me dejaba dormir. Y tenía que levantarme por obligación, porque no me podía dormir y tenía que ponerme de rodillas a orar. Algunas veces hasta me quedé, tú sabes, orando, y el sueño me vencí, me quedaba dormida y me espantaba otra vez y me ponía a orar. O sea, como cuando tú te estás durmiendo y te espantas, me pasaba así otra vez a orar. Y ya después, un tiempo otra vez, le dije a mi hermana, vamos a retomar la oración. Ella me decía, yo me estoy levantando a las 5 de la mañana a orar. Y yo le decía, bueno, el Señor a mí me está incomodando a las 3, a las 2:30 de la mañana, entre esas horas. Y entonces yo le dije, bueno, vamos a retomar otra vez la oración a las 4. Y bueno, ya
retomamos otra vez la oración a las 4 de la mañana, pero a mí el Señor me levanta antes, o sea, el Espíritu Santo a mí me levanta antes. Yo igualmente me paro a las 4, pero a la hora que me incomoda el Espíritu Santo yo me levanto, porque es que debemos vigilar, debemos orar durante la noche. Si nuestro Señor Jesucristo, que era Dios Todopoderoso, hecho carne, oraba 5 y 6 horas, oraba el Señor Jesucristo, sin pecado concebido, Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, hombre perfecto, varón perfecto, oraba, vigilaba, oraba. Nosotros que somos pecadores y que somos de carne y hueso y que estamos en este mundo lleno de contaminación y que no somos perfectos, tenemos que orar también, con más razón tenemos que orar, y sin embargo no queremos orar. Y lo más que Dios nos dice es: ora, porque la oración eficaz del justo puede mucho, porque el poder del cristiano está en la oración. Fortalécete en la oración, medita en la palabra, ayuna. Entonces imagínate, nosotros nos damos el lujo de dormir. No digo que no duermo, que puede dormir, claro que sí, no es que yo le estoy diciendo no vaya a dormir, pero que también saquemos el tiempo para, ¿verdad?, para buscar de Dios. Bueno, aquí tengo Juan 16:33, Juan 16:33, dice así, Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero estén tranquilos, anímense, yo he vencido al mundo. Si usted medita en este versículo, Dios le está diciendo: tenga paz en medio de la tormenta. Cuando usted tenga prueba, cuando usted esté en tribulación, en medio de la prueba, no se desespere, no se ponga triste. Ya Dios venció al enemigo, ya el enemigo está vencido y nosotros somos más que vencedores, porque ya Jesucristo lo venció. Entonces, en medio de las pruebas, de las tribulaciones, no podemos afligirnos. Lo que tenemos que hacer es orar, vigilar, ayunar, meditar en la palabra, buscar de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, por eso es que nos dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Nosotros hallamos paz en Jesucristo. ¿Y cómo podemos encontrar esa paz en Jesucristo? Meditando en la palabra. Meditando en la palabra para que la verdad nos haga libres. Dice: en este mundo afrontarán aflicciones, conflictos, pero anímense, estén tranquilos, yo he vencido al mundo. Si yo no hubiese leído este versículo, yo todavía estuviera desesperado, porque yo reconozco que yo me desesperaba mucho, me impacientaba mucho, me estresaba mucho, a pesar de ya ser bautizada y llena del Espíritu Santo, porque esto es un proceso, mi amigo. No es que tú te bautizas hoy y ya tú eres perfecto, y recibes el Espíritu Santo mañana y ya tú eres la perfección. No, esto es un proceso, En la palabra de Dios dice que el que comenzó toda obra en ti la perfeccionará. O sea, es un proceso de perfeccionamiento para llegar al propósito de Dios. Por eso, en medio de los desiertos, de la prueba, de la tribulación, de la tristeza, de la agonía, del llanto, del sufrimiento, gózate, resplandece, porque ha venido la luz de Cristo, te resplandece la luz de Cristo. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. En medio de la prueba hay que ayunar, hay que meditar en la palabra, hay que levantarse a medianoche a orar. No se puede estar ahí perdiendo el tiempo durmiendo. Duerma 2 o 3 horas y párese a orar. Bueno, el Señor Jesucristo nos dice: tengan paz en medio de los conflictos, en medio de las tormentas, tengan paz, porque Él tiene todo bajo su control. Cuando nos dice: yo he vencido al mundo, Jesucristo me está diciendo, yo tengo todo bajo mi control. Yo tengo el control de todo lo que se mueve en la tierra, de todo lo que se mueve en tu vida. Yo tengo el control, así que ten paz, no te desesperes. Y eso me lo decía a mí el Señor muchas veces: ten paz, deja de desesperarte, deja de angustiarte, ten paz. Ok, vámonos a Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno
de alabanza, en esto pensad. ¿Qué nos está diciendo Filipenses 4:8? ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesucristo a través de esto? Que pensemos en lo que es bueno, que dejemos de meditar en lo malo. No medites en tu problema, medita en la solución del problema. No medites en ese trauma, en ese daño que te hicieron, en esa violencia que te provocaron, en ese abuso que te provocaron, en ese maltrato. No medites en eso. Eso ya pasó, eso ya quedó atrás, ya olvídalo. Ya no pienses más en eso, ya perdona. No medites en cosas malas, meditas en cosas buenas. Y te lo digo yo por mi propia experiencia, porque yo meditaba en todo lo malo que me hicieron, en todo lo malo que me sucedió. Me culpabilizaba. No me daba cuenta que en el mundo hay mucha gente mala, porque a veces hay cosas que nos pasan porque tomamos malas decisiones. Hay otras cosas que nos pasan porque no tenemos conocimiento. Y hay otras cosas que nos pasan porque no sabemos que hay gran maldad en el mundo, porque hay gente mala que te hace cosas sin tú merecerlas, sin tú buscártelas y sin tú estar ahí, digamos, buscándote lo que no se te ha perdido. Porque a mí me pasaron muchas cosas, muchísimas cosas, que yo no me las busqué, que fui víctima de gente abusadora, de gente aprovechada, sobre todo de parte de los hombres, que fui abusada, que fui maltratada, ¿verdad? Por mi falta de conocimiento, por mi inocencia, ¿verdad? Porque hay gente mala. Pero yo no puedo seguir meditando en lo malo que me haya sucedido. Yo no puedo seguir meditando en lo malo que me pasó, en los traumas que viví. Yo no puedo seguir meditando en esto, porque la palabra de Dios me dice en todo lo bueno, en todo lo bueno, medita en todo lo bueno, piensa en todo lo bueno, en todo lo que es honesto, amable, decente, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que tiene virtud, medita en mi palabra. Y fue así como yo empecé a superar todo, ¿verdad? Y así es como usted puede superar su problema, meditando en la palabra y meditando en todo lo bueno, pensando positivamente, no pensando cosas negativas. Porque si usted piensa en cosas negativas, medita en el problema y en lo negativo, ese problema se le va a poner más grande de lo que es. Y usted va a caer en una depresión más profunda de la que ya está y en una tristeza más profunda de la que ya está. Usted lo que está es agrandando el problema. Cuando usted medita en el problema, medita en la solución. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo hago? Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ¿cómo hago? Me pongo en oración, me pongo en ayuno, en vigilia, medito en la palabra para que el Espíritu Santo me dé la respuesta. Así. Dice aquí, cancelemos de nuestra mente todo pensamiento negativo. O sea, yo de cada versículo saco una pequeña reflexión. Entonces la reflexión que saqué de Filipenses 4:8, donde nos dice que meditemos y pensemos en todo lo bueno, yo saqué esta pequeña reflexión. Cancelemos de nuestra mente, borremos de nuestra mente todo pensamiento negativo, todo pensamiento que es contrario a la voluntad de Dios. Pensemos en todo lo bueno, pensemos en todo lo positivo. Esto también es un mandato de Dios, pensar positivamente, meditar en lo bueno, eso es un mandato de Dios. Cuando usted está pensando cosas malas, imaginando cosas malas en su mente, usted está desobedeciendo. Porque en Filipenses 4:8 lo dice claramente, en todo lo bueno pensar. Si usted piensa cosas malas y medita en cosas malas, usted está desobedeciendo a Dios, usted está siendo desobediente también. Se está llenando la mente de pura basura. Y en la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces con la mente de Cristo vamos a pensar basura. No, si tenemos la mente de Cristo tenemos que pensar en cosas agradables a Dios. Isaías 43, 18, 19. Isaías 43, 18, 19. Dice, no recuerden las cosas anteriores, las cosas antiguas. No consideren las cosas del pasado, no consideres las cosas del pasado. Yo hago algo nuevo. Ahora acontece. No lo percibís. O sea, Dios está haciendo cosas nuevas en tu vida, pero si tú sigues pensando en lo malo y en el pasado y en lo malo que te hicieron y en el trauma que sufriste y en lo malo que tú viviste, tú no vas a ver con tus ojos lo nuevo que Dios está haciendo en tu vida, lo nuevo aquí en el presente y lo que viene en el futuro, las cosas buenas, las cosas nuevas
productiva, de excelencia que el Señor Jesucristo quiere hacer en tu vida, tú no la vas a poder percibir, no te vas a dar cuenta, la vas a tener delante de tus ojos, todas estas bendiciones, y no las vas a ver porque tú estás viendo el pasado. Eso también es para mí, porque yo era una que veía mucho el pasado, que traía a memoria todo lo malo, y sufría y lloraba y me deprimía. Eso le pasa a mucha gente, que cuando trae a memoria las cosas malas que le sucedieron en el pasado, se deprime, llora, sufre, se entristece, se pone triste. Y entonces no puedes ver con tus ojos lo bueno que está sucediendo ahora en tu alrededor, en tu entorno, porque estás concentrado en lo pasado. Entonces, ¿qué nos dice el Señor aquí? Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, yo hago todo nuevo. Eso es lo bueno de aceptar a Jesucristo en tu corazón. Eso es lo bueno, lo maravilloso de aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón como único y suficiente Salvador de tu vida. Que Él hace todo nuevo, Él hace todo nuevo. Él te transforma, Él te lava, Él te renueva, Él te limpia con su preciosa sangre. Él te hace una nueva criatura. Él te inserta en el cuerpo de Cristo. Tú pasas de las tinieblas, tú pasas a la luz. De ser una simple criatura, tú pasas a ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Iglesia de Jesucristo, novia de Jesucristo. Este es el beneficio, el gran beneficio de aceptar a Jesucristo. En Jesucristo no hay pérdida. Este es el mejor negocio que usted puede hacer. Le hago así como un ejemplo, una comparación. Este es el mejor negocio, aceptar a Jesucristo. No que el Señor sea un negocio, estoy poniendo un ejemplo. Pero que en los negocios hay pérdidas y ganancias. Usted puede perder o puede ganar en un negocio, en una inversión que usted haga en un negocio. Pero si usted invierte su vida, su mente, su corazón en Jesucristo, si usted la invierte en Jesucristo, ahí no hay pérdida, ahí solamente hay ganancia, ahí no hay margen de error, ahí no hay equivocación, ahí nada más hay ganancia. No vivamos en las cosas negativas que nos ocurrieron en el pasado. Dios nos da una vida nueva en el presente y un futuro maravilloso en su camino. Un futuro maravilloso en su camino. Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16. Dice así: pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Ve lo que le digo? Tenemos la mente de Cristo, lo dice en su palabra. Primera de Corintios 2:16. Dice que tenemos la mente de Cristo. Dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Nadie conoce los pensamientos del Señor. Nadie los conoce, porque sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Pero cuando usted medita en la palabra, cuando usted tiene revelación del Espíritu Santo, usted empieza a alinear sus pensamientos con los pensamientos de Cristo. Usted empieza a conocer, a entender, a discernir qué es lo que el Señor quiere contigo, qué es lo que el Señor quiere con tu vida, cuál es el propósito de Dios en tu vida. Usted con su mente no sabe lo que piensa el Señor Jesucristo, porque Él tiene pensamientos más altos que los suyos. Pero cuando usted empieza a leer esta palabra, usted empieza a clamar a Jesús: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Se te abre un entendimiento y un discernimiento espiritual, que tú empiezas a comprender los pensamientos de nuestro Dios, lo que Él tiene para ti. Tú empiezas a comprender, tú empiezas a discernir. Cuando te dejas llenar por el Espíritu Santo y recibes revelación del Espíritu Santo y oras, porque para recibir esas revelaciones tú tienes que orar y mucho, y orar en la madrugada y mucho. Te lo digo yo porque lo estoy experimentando, ¿verdad? Y muchos ya lo han experimentado más que yo, y saben más que yo de lo que les estoy hablando, y sé que están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Lo digo sin temor a equivocarme, porque el que medita en la palabra de día y de noche, y el que ayuna, el que hace vigilia, el que hace oración durante la noche, el que ora
en continuación, todo el tiempo está orando, porque la palabra de Dios dice orar sin cesar. El que tiene su mente conectada con la mente de Dios, o sea, con la mente de Jesucristo que se nos pueda dar, sabe que el Espíritu Santo revela y sabe que nuestros planes comienzan a alinearse a los planes de Dios y que nuestra obediencia se pone más fuerte y comenzamos a caminar en santidad y comenzamos a caminar por fe y no por vista y comenzamos a ser verdaderamente adoradores en espíritu y en verdad. Usted lo sabe. Usted que es cristiano, usted lo sabe. Si usted ha experimentado esto, usted sabe que yo no le estoy diciendo mentiras. Bueno, entonces dice aquí, ¿quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? A Jesucristo nadie le puede enseñar nada porque Él lo sabe todo, Él es fiel. Al contrario, Él nos enseña a nosotros. Por eso es que nuestros planes, nuestros pensamientos, todo nuestro ser se tiene que alinear a los pensamientos de Jesucristo, se tiene que alinear a la voluntad de Dios, a la perfecta voluntad de Dios se tiene que alinear todo nuestro ser. Se tiene que alinear. Porque a Jesucristo nadie le puede enseñar nada. Él lo sabe todo. Somos nosotros los que necesitamos ser enseñados por Él. Los hijos de Dios entendemos su palabra. Los hijos de Dios entendemos su palabra porque tenemos la mente de Cristo. Hay personas que todavía no son convertidas, que leen la palabra y dicen, yo no la entiendo. Yo no la entiendo. Hay personas que todavía no son convertidas, pero meditan muchísimo en la palabra y la entienden. Y tienen revelación del Espíritu Santo. Yo fui una de ellas. Pero yo meditaba en la palabra todos los días. Pero eso no lo hacía yo nada más de mi propia voluntad. Porque recordemos, el que pone el querer como el hacer es el Señor Jesucristo. Yo ponía ese sentir en mi corazón, ese querer como ese hacer, de meditar en la palabra todos los días. Y entonces era ahí que yo entendía, porque el Espíritu Santo me daba revelación. Después que me convertí, que me bauticé, entonces comprendí que era el Espíritu Santo que me revelaba, lo entendí. Antes yo no sabía, yo decía, Dios me habla, sí, Dios me habla porque el mismo Espíritu Santo es el mismo Dios. Pero yo sabía que había un Dios, mas no sabía que el Espíritu Santo, yo no lo tomaba en cuenta. Yo escuchaba el Espíritu Santo, pero yo no lo tomaba en cuenta. Pero cuando me llenó, cuando me tocó, ahí sí entendí quién era el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, ¿verdad? Que somos llenos del Espíritu Santo, que nos aferramos más a las cosas de Dios, ¿verdad? Dios nos da su mente y empezamos a entender la palabra. Y cuando la leemos con amor, porque mire, para poder entender la palabra de Dios, usted tiene que leerla con un corazón dispuesto, con amor, sin cuestionar nada. No cuestione nada, no cuestione a Dios. Déjese enseñar. Tenga un espíritu enseñable. Un espíritu que se pueda enseñar, tenga un espíritu enseñable, déjese enseñar, para que usted pueda entender. Eso también lo puede lograr una persona no convertida, si lee la palabra dispuesto a entender, dispuesto a aprender, dispuesto a ser enseñable. La palabra te enseña, la palabra está viva. Por eso es que lo dice en la palabra de Dios, que la palabra se renueva cada día, la Biblia se renueva cada día, y la palabra está viva. Este libro de la Biblia, este libro está vivo, este libro está vivo, este libro, la Biblia, este libro está vivo, esta palabra está viva, porque cuando tú la lees, si tú la lees con disposición de aprender y pidiéndole revelación al Espíritu Santo, así no haya nadie que te la explique. Si tú la lees, el mismo Espíritu Santo te la explica. Te lo digo yo por mi propia experiencia, y no siendo todavía convertida. Basta que tú la leas con amor y con disposición, pero conviértete a Cristo también, para que tengas la mente de Cristo y la entiendas. Estas personas que dicen, yo leo la palabra y no la entiendo, claro, no tienes la mente de Cristo porque todavía no lo has aceptado, y porque, aunque si no lo has aceptado, no estás leyendo la palabra con el deseo de aprender realmente, no la estás leyendo con el deseo de entenderla, no le estás pidiendo a Dios discernimiento. Por eso es que antes de leer la palabra, seas convertido o no, pídele discernimiento a Dios. Porque la palabra de Dios no es nada más para los cristianos, la palabra de Dios es para el mundo entero, para los convertidos y para los no convertidos. Pero a las personas que no son convertidas, yo les recomiendo, antes de leer la palabra, igualmente a los que se convirtieron, pero a las que no son, que no han tenido ese contacto con el Espíritu Santo, que no tienen esa intimidad con Dios, oren primero, antes de leer la palabra, pónganse en oración muchísimo. Todos nos tenemos que poner en oración,
Por eso cada vez que leo la palabra, yo oro antes de leer la palabra, y los pastores también lo hacen, porque es que hay que pedirle revelación al Espíritu Santo, no podemos nada más nosotros solos ahí, ¿verdad? Entonces, por esta razón, continuemos meditando en su palabra para adquirir más conocimiento y discernimiento de Él. Los hijos de Dios entendemos su palabra porque tenemos la mente de Cristo. Por esta razón, continuemos meditando en su palabra para adquirir más conocimiento y discernimiento de Él. Ok, vamos a leer ahora Segunda de Timoteo. Pero esto se lo voy a buscar directamente aquí, porque lo tengo aquí en mi cuaderno Segunda de Timoteo, pero lo tengo escrito en italiano. Lo voy a buscar en español. Segunda de Timoteo 1:7. Ok, Segunda de Timoteo 1:7. Aquí está. Dice aquí: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Este versículo a mí me encanta. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros tenemos mucho temor, tenemos mucho miedo, sobre todo de predicar la palabra, sobre todo de decirle a otras personas cosas que tengan que ver con Dios. Porque como hay tanta gente que rechaza a Dios, no lo entiendo por qué. Hay tanta gente que tú le quieres hablar de la palabra y predicar la palabra, que rechaza a Dios, que te dice: no me hables de Dios, no me hables de eso, yo no quiero saber qué es religión, porque asocian Dios con religión, y Dios no tiene nada que ver con religión. Dios tiene que ver con la palabra de Dios, porque las religiones, los nombres de las diferentes religiones, son inventados por hombres, porque aquí en la palabra de Dios no hay nombre de ninguna religión. Y usted me dirá: no, pero sí, los testigos de Jehová. Sí, nosotros somos testigos de Jehová, de la palabra de Dios, no de la religión de los testigos de Jehová, porque este también es un nombre que se le dio a una religión, inventado por alguien que quiso ponerle así. Espero que usted me entienda lo que le estoy diciendo. En la Biblia no hay nombre de ninguna religión, y nosotros somos testigos de Jesucristo, testigos de Jehová, porque damos testimonio de lo que Jehová ha hecho en nuestra vida, de lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Pero eso no quiere decir que tenemos que pertenecer a una religión que se llama testigo de Jehová. Esas son religiones inventadas por los hombres. Respeto mucho a los que pertenecen a esta religión, porque ellos también estudian la Biblia. Por el amor de Cristo, yo no soy juez. Dios es el que sabe, ¿verdad?, cómo están haciendo las cosas. Pero lo que quiero decir, que ningún nombre de ningún templo y de ninguna religión está aquí. O sea que cada quien le quiso llamar a cada denominación o a cada religión un nombre que quizás fue extraído de la Biblia, porque hay iglesias que tienen nombres bíblicos, pero fueron extraídos de la Biblia, tienen nombre bíblico, pero no quiere decir que Dios viene por esa precisamente. No, viene por adoradores en espíritu y en verdad, vuelvo y repito. Ok. Entonces, ya para terminar, ¿verdad?, les pido perdón si me he extendido un poco, porque sí, me he extendido bastante, pero es importante. Mire, yo no pensaba darle testimonio de mi experiencia, de cómo yo llegué a los caminos del Señor, pero ves, el Espíritu Santo, cuando uno empieza a predicar la palabra, Él hace como quiere, porque yo nada más tenía algunos versículos para hablarles, para explicarles, para compartirles. Pero cuando uno empieza a predicar, y eso lo saben los pastores y lo saben los que predican, el Espíritu Santo hace como Él quiere. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero que el Espíritu Santo hace como Él quiere? Que tú dices: bueno, Señor, tú me dices esta palabra, yo voy a predicar. Mira, Señor, yo seleccioné estos versículos, estos capítulos, Padre, porque esto fue lo que tú me pusiste en el corazón predicar. Entonces uno se prepara con 4 o 5 versículos o con un texto bíblico, y entonces uno dice: bueno, esto es lo que tengo. Uno hace una reflexión y uno dice: esto es lo que tengo para predicar.
Y uno piensa que es exactamente eso lo que uno va a predicar. Pero entonces a medida que tú vas predicando, el Espíritu Santo empieza a darte palabra, 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 palabra. Y di esto, y di lo otro, y di aquello. Y te vienen cosas y cosas. Entonces tú dices más, predicas más de lo que tú tenías planeado. Porque es el Espíritu Santo haciendo como Él quiere. Y si uno cuando Él empezar a predicar, uno le dice, Señor, me anulo yo, me quito yo, me aparto yo, Jesucristo, ponte tú, Espíritu Santo, ponte tú, usa mi boca, yo soy una herramienta, habla tú. Entonces el Espíritu Santo va a hacer como Él quiere, porque tú le estás diciendo, yo me anulo, soy una herramienta, soy una vocera, habla tú a través de mí. Entonces el Espíritu Santo no va a hablar nada más lo que Él te dijo, mira esto, Él va a hablar más de lo que Él quiere, cosas que no te dijo en el momento, pero lo va a decir. A través de tu boca lo va a decir. Por eso hay que darle rienda suelta al Señor. Por eso es que Dios te dice, porque no te he dado espíritu de cobardía. O sea, di lo que te mandé a decir. Si el Señor te manda a decir una cosa, no te avergüences. Si el Señor te manda a decir algo, no te dé pena. Si el Espíritu Santo te revela algo, dilo. Así no te crean, así se rían de ti, así se burlen. Si el Espíritu Santo te dice, revela esta palabra, revélala, no te quedes callado, porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Y los cobardes son desobedientes. Y si tú no quieres desobedecer a Dios, no sea cobarde. Usted cree que cuando yo empecé a hacer estos videos, usted cree que cuando yo empecé a hacer estos videos, a mí no me dio un poco de temor. Yo no pensé, usted cree que yo no pensé, ay, que van a decir la gente, usted cree que yo no pensé eso, sí lo pensé. Pero más miedo me da desobedecer a Dios. Me puse de rodillas, Señor, dime qué hago, por favor, porque... Pero aquí estoy, porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Bueno. Aquí tengo otros versículos, tengo muchísimos versículos. Conseguí alrededor de 25 versículos, 28 para ser exacta. Y deben haber más, obviamente, le estoy diciendo lo que yo conseguí, que habla sobre meditar en la palabra de Dios. Y quisiera poder seguir dándoles, compartiéndoles más versículos, ¿no? Para que ustedes vean, ¿no? Que en varios libros Dios nos manda a meditar en su palabra. Wow, son tantos. Aquí está en Salmos 119:11, dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Wow. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Salmos 119:11. ¿Qué quiere decir eso? Si en mi corazón he atesorado la palabra de Dios para no pecar contra Él, eso quiere decir que yo medito en la palabra. Eso quiere decir que estoy meditando en la palabra. Porque ¿cómo atesoro la palabra de Dios en mi corazón si no medito en ella? Entonces, meditemos en la palabra. En Lucas 2:19 dice, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón y reflexionemos la palabra de Dios. Atesoremos esa palabra, o sea, atesorar es guardar, amar esa palabra, reflexionar en ella, meditarla, ponerla por práctica. Wow, increíble. Dice aquí Salmos 39:3, Salmos 39:3 dice, ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba, se encendió el fuego, entonces dije con mi lengua. Cuando usted medita en la palabra, ¿verdad? Y atesora en su corazón la palabra de Dios, esa palabra se hace tan fuerte dentro de usted, que cuando usted predica, cuando usted comparte la palabra de Dios, usted va a decir con su lengua tantas cosas que se le van a venir a su mente, lo que le estaba diciendo al principio. Usted se le van a venir tantos versículos a su boca, que eso se lo está poniendo el Espíritu Santo, que usted va a hablar y va a hablar y va a hablar, porque ya son cosas que están atesoradas en su corazón, ya son cosas que usted medita diariamente en su corazón. Cada vez que yo hago un video, los que han visto ya los videos, que están viendo los videos siempre, se dan cuenta que yo siempre repito esta palabra.
No solo el que me dice Señor, Señor será salvo, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre. Esa palabra yo la atesoro en mi corazón y medito en ella, porque quiero que Dios me ayude a hacer su voluntad. Y entonces cada vez que hago un video sin querer, porque no es que quiero, me viene de decir esta palabra, que no solo el que me dice Señor, Señor, Señor será salvo, sino el que cumple con la voluntad de mi Padre. O se me viene de decir: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted dice: ah, Ru, pero ya lo memorizaste, ya te lo sabes de memoria. Sí, la palabra de Dios hay que memorizarla y sabérsela de memoria, sí. Quizás no toda la palabra, porque no alcanzamos a memorizarla toda, o todos los versículos y los capítulos, pero uno solo, 2 o 3, atesórelos, mediten ellos. Y se me viene a decirlo, porque es verdad, es importante. Esos 2 versículos a mí me parecen tan importantísimos, porque uno dice que nos amó tanto que dio a su único Hijo, que nos amó tanto que entregó a su único Hijo. Nadie entrega a su Hijo para salvarle la vida a otro, Dios lo hizo. Y otro dice, cumple con mi voluntad, porque si no cumples con mi voluntad no vas a ser salvo. No me digas nada más Señor, Señor, cumple con mi voluntad. Wow, para mí son remas en mi corazón, son palabras fuertes, las cuales atesoro dentro de mi corazón. Atesoro usted también la palabra de Dios dentro de su corazón. Bueno, mi querido amigo, ya para terminar, tengo 1 hora y 25 minutos, 26 minutos. Les bendigo poderosamente, les doy gracias. Gracias por su tiempo, gracias por su atención, gracias por su colaboración, gracias por usted tomar un poco de su tiempo para sentarse ahí a ver este video, que es de parte de Dios, que lo hago con amor para agradar a Dios, para obedecer a Dios, no para mí, porque yo nada gano con esto, a mí no me pagan por hacer videos. Yo a esta hora podría estar comiendo, porque son las 9 de la noche y yo no he cenado. A esta hora yo pudiera estar cenando, comiendo mi comida rica y viendo televisión, pero yo estoy aquí sentada predicando la palabra, porque a eso fue que me llamó el Señor y yo tengo que ser obediente. Entonces estos videos yo no los hago para hacerme famosa. El Señor me llamó y yo tengo que hablar. El que quiere predicar la palabra, predica como sea. El que quiere predicar la palabra no espera que lo llamen en la iglesia para que le digan: mira, predica tú hoy. Si en tu iglesia no te llaman y te dicen: predica tú hoy, predica, ven, párate aquí en el púlpito y predica. Si en tu iglesia no hacen eso, ¿verdad? No te quedes callado de igual manera. Predica en tu trabajo, predica en la escuela, predica en el liceo, predica en el autobús. Cuando te encuentres a alguien: mira, yo soy cristiano, yo soy cristiana, te invito a mi iglesia. Mira, te regalo este capítulo, este versículo, saque su espada, la palabra de Dios, mira lo que dice en la palabra, esto y esto y esto y esto. Usted tiene Facebook, predique la palabra a través de su Facebook. Usted tiene WhatsApp, mande mensajes bíblicos a sus amigos de la palabra de Dios, a sus contactos de WhatsApp. Usted tiene Skype, conéctese con otra persona y háblele de la palabra. Las redes sociales también se pueden utilizar para transmitir el evangelio, para predicar en la palabra. Porque usted transmite por las redes sociales un saco de cosas, y a veces transmiten por las redes sociales tonterías. Entonces utilice las redes sociales para predicar la palabra de Dios. El que predica la palabra, la predica por donde sea, no está esperando nada más que lo llamen a predicar ahí delante de todo el mundo. Si lo llamaron, buenísimo, gloria a Dios. Qué bueno, qué bendición, porque usted está haciendo de bendición para su iglesia. Si lo llaman a predicar en el púlpito, qué bueno, qué bendición. Pero si no lo hacen, no se quede ahí callado. Condivida la palabra, comparta la palabra, predíquele a otros, evangelice a otros. Bueno, el Señor los bendiga poderosamente. El Señor derrame sobre ustedes grandes bendiciones. El Señor, mire, el Señor Jesucristo derrame grandes bendiciones sobre su cabeza, sobre su familia, sobre cada uno de sus familiares, sobre sus hijos, sus hijas, sus hermanos, sus hermanas, sus amigos, sus abuelos, sus padres, sus nietos, toda la gente, en el poderoso nombre de Jesús, y con el poder del Espíritu Santo sean derramadas grandes bendiciones sobre su cabeza, en el nombre de Jesús. Los bendigo poderosamente. Se les quiere muchísimo en el amor de Cristo y en el amor propio, porque en la palabra de Dios dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo, ¿verdad?, amo a Dios por sobre todas las cosas, yo tengo que amarte a ti, que es mi prójimo, como a mí misma. Mira lo que nos enseña el Señor. Dios les bendiga. Chao.